Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con algo que está pasando todo el tiempo a nuestro alrededor, pero que casi nunca le prestamos atención: la polinización. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, pensad que cada primavera en California se mueven casi la mitad de todas las abejas de Estados Unidos. La mitad. Solo para los almendros. Es increíble. Y si hablamos de cifras económicas, el valor global de la polinización, sobre todo la que hacen las abejas, claro, se estima en, entre 235 y 577 mil millones de dólares al año. Una barbaridad. Sí, son cifras astronómicas para un proceso que, como dices, muchas veces damos por sentado. Exacto. Y la polinización es básicamente esa, ¿no? El transporte del polen, ese polvillo de las partes masculinas de la flor hasta la parte femenina. Eso es, para que ocurra la fertilización y se creen las semillas, los frutos. Es fundamental para que se reproduzcan muchísimas plantas. Y claro, muchas de las que comemos. Nuestro análisis de hoy se basa en un artículo muy completo, que va desde los mecanismos más básicos hasta, las interacciones complejas, la importancia económica y, ojo, los problemas serios que tiene ahora mismo. Efectivamente. Pues esa es la idea hoy: explorar a fondo cómo funciona esto, qué formas tan curiosas adopta a veces, por qué es tan importante para nosotros y qué peligros corre. Venga, empecemos por lo básico, por el cómo. ¿Cómo viaja el polen en las plantas con flor, las angiospermas? Pues imagínate un grano de polen que aterriza en el estigma, la parte femenina receptiva de la flor. Lo primero que tiene que hacer es hidratarse, como si despertara después del viaje. Necesita agua para activarse. Exacto. Y luego germinar. Desarrolla un tubito minúsculo, el tubo polínico. Un tubo que tiene que buscarse la vida, ¿no? Sí, tiene que crecer atravesando el estilo, que es como el cuello de la parte femenina, hasta llegar abajo al ovario. Y una vez allí, entrega 2 células espermáticas. Y aquí pasa algo muy especial en estas plantas, que se llama la doble fecundación. Doble. ¿Por qué doble? Porque una de esas células se une al óvulo y forma el embrión, lo que será la nueva planta. Vale. ¿Y la otra? La otra se fusiona con otras células que hay allí y forma el endospermo, que es básicamente la despensa del embrión, el tejido que lo va a alimentar. O sea, el embrión y su comida, todo junto. Eso es, todo viene empaquetado dentro de la semilla. Entendido. ¿Y en otras plantas, como los pinos, las gimnospermas? Es muy distinto. La diferencia principal es que sus óvulos están como al aire, no están encerrados en un ovario. Piensa en las escamas de una piña, por ejemplo. Claro, están más expuestos. Eso facilita un poco el acceso del polen. Y bueno, aunque algunas más antiguas, como las cícadas, usan esperma que nada, la mayoría, como los pinos, también usan un tubo polínico. Lo que pasa es que el proceso es, mucho más lento. ¿Más lento cuánto? Pueden pasar hasta 2 años desde que llega el polen hasta que por fin hay fecundación. 2 años. Vaya paciencia tienen algunos vegetales. Bueno, y dentro de esto está la autopolinización y la polinización cruzada. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, la polinización cruzada es cuando el polen va de una flor a otra flor, pero en una planta distinta, de la misma especie, claro. Vale, de un individuo a otro. Exacto. Y esto es lo que más favorece la diversidad genética, la mezcla. Muchas plantas tienen mecanismos para asegurarse de que esto ocurra, como tener flores macho y hembra separadas o ser autoincompatibles, Autoincompatibles. que rechazan su propio polen, como diciendo, no gracias, prefiero polen de fuera. Curioso. ¿Y la autopolinización? Pues aquí la planta se fecunda a sí misma. Puede ser polen de la misma flor o de otra flor pero de la misma planta. ¿Y por qué harían eso? Pues muchas veces ha evolucionado como una especie de seguro de vida reproductivo. Si los polinizadores, ya sean animales o el viento, no son muy fiables, pues así se aseguran descendencia. Es típico de plantas que colonizan sitios nuevos rápido o de flores que duran muy poco. Tiene lógica. Como un plan B. Hay casos muy extremos de autopolinización. Sí. Está la cleistogamia. Hay plantas que se autopolinizan dentro de flores que nunca llegan a abrirse. Flores cerradas. Sí. Es el plan B definitivo. Lo hacen plantas que son autocompatibles, claro. Algunas incluso tienen los 2 tipos de flores, las normales abiertas y estas cerradas. Juegan a 2 bandas, digamos. Vaya estrategias.
Se calcula que igual un 40% de las plantas usan sistemas mixtos, combinando la autopolinización y la cruzada. ¿Qué flexibilidad? Entonces, para la polinización cruzada se necesita un mensajero que lleve el polen, pero también una planta donante que sea compatible, ¿no? Correcto. Y que florezcan a la vez, claro. En agricultura esto es súper importante. Muchos manzanos, por ejemplo, necesitan tener cerca otra variedad compatible, a veces manzanos silvestres, para dar buenos frutos. No se pueden autofecundar. Ujú. Incluso los melocotoneros, que si pueden autofecundarse, dan mucha mejor cosecha si reciben polen de otro árbol. Vale, entendido el mecanismo. Pero claro, el polen no suele viajar solo. ¿Quiénes son esos mensajeros? Aquí entramos en el quién y el qué. Sí, los métodos. Los dividimos en dos grandes grupos. Bióticos, si intervienen seres vivos, y abióticos, si son factores como el viento o el agua. La polinización por animales, la biótica, supongo que es la más común, ¿no? Sin duda, más o menos el 80% de las plantas con flor dependen de animales. Y la variedad de animales es increíble. Se calcula que hay entre 100.000 y 200.000 especies animales que polinizan. 100.000. Sí, sí. La mayoría son insectos, claro está, pero también hay unas 1.500 especies de vertebrados, aves, murciélagos e incluso otros mamíferos y hasta reptiles. Vaya, empecemos por los insectos, que son los más conocidos. Supongo que abejas principalmente. Abejas, avispas, hormigas. Son importantísimas, pero también escarabajos, polillas, mariposas, moscas. Es una relación muy antigua, ¿eh? Viene de la época de los dinosaurios. Y las abejas, en concreto, son súper eficientes por una cosa que llamamos constancia floral. ¿Constancia floral? ¿Qué es eso? Pues que una abeja, por ejemplo una abeja de la miel o un abejorro, cuando sale a recoger comida, tiende a visitar flores de la misma especie en ese viaje. Ah, ¿no va picando de una a otra sin ton ni son? Exacto. Y eso es genial para la planta, porque recibe el polen correcto de su misma especie, y para la abeja también es eficiente porque se especializa en cómo sacar el néctar o el polen de esa flor en concreto. Claro. Y las plantas supongo han desarrollado 1000 trucos para atraerlos. Colores, olores, darles premios. De todo, el néctar es la recompensa clásica, energía fácil. Pero hay adaptaciones alucinantes. Orquídeas que imitan la forma y el olor de las hembras de algunos insectos para que los machos intenten aparearse con ellas y se lleven el polen. ¡Qué tramposas! O flores con mecanismos de trampa, o que pegan el polen en un sitio muy específico del cuerpo del insecto, o flores que solo sueltan el polen si el insecto vibra a una frecuencia determinada. Eso se llama polinización por zumbido o sonication. Increíble. Y aparte de insectos, has mencionado aves y mamíferos. Sí, la polinización por aves, la ornitofilia, y por murciélagos, la quiropterofilia, son muy importantes en algunas zonas y para algunas plantas. ¿Y cómo son esas flores? Las que atraen aves suelen ser rojas o naranjas, a menudo tubulares, no huelen mucho, pero tienen un montón de néctar bastante líquido. En cambio, las de murciélago suelen abrirse de noche, son más bien pálidas o blanquecinas, huelen fuerte, a veces como a fermentado, y ofrecen mucho néctar más espeso o mucho polen. Entiendo. ¿Y mamíferos que no vuelan? Eso ya me suena más raro. Pues sí, y es de esas cosas que te abren los ojos. En Sudáfrica, por ejemplo, hay unas plantas, las proteas, que son polinizadas por roedores. Ratones. Sí, ratones espinosos. Las flores crecen casi a ras de suelo, huelen como a levadura y producen un néctar que a los pájaros no les va, pero a los ratones les encanta. Y también se han descubierto musarañas elefante, lémures, zarigüeyas, incluso algunos marsupiales en Australia que polinizan flores. Roedores polinizadores. Es genial. ¿Y reptiles? ¿También? Es menos frecuente, pero sí, sobre todo en islas, donde igual las poblaciones de insectos o aves son más inestables. Se han visto lagartijas como algunos gecos o la lagartija balear visitando flores y transportando polen. Funcionan. La naturaleza no deja de sorprender. ¿Incluso debajo del agua hay polinización? Pues aquí ya entramos en lo más novedoso. Hace relativamente poco se descubrió que unos pequeños crustáceos, como unas cochinillas de mar, llevan los gametos masculinos entre individuos de una alga roja. Un animal polinizando un alga. El primer caso conocido. Y también se ha visto que algunos invertebrados polinizan ciertas hierbas marinas. Vamos, que la vida se busca las mañas de formas que ni imaginamos. Vaya ejército de colaboradores tenemos ahí ocultos. ¿Y qué pasa con la polinización sin animales?
La abiótica. Son el viento y el agua. La gran ventaja para la planta es que se ahorra toda la energía de producir cosas para atraer animales. Ni néctar, ni pétalos de colores. Claro, menos gasto. El viento, la anemofilia, se lleva la palma. Es responsable de casi toda la polinización abiótica, como el 98%. Piensa en las gramíneas, los robles, los pinos. Todos dependen del viento. Suelen producir cantidades enormes de polen, muy ligero, y tener flores discretas, pero con las partes masculinas y femeninas muy expuestas para soltar y capturar el polen fácilmente. ¿Y el agua? ¿También puede llevar polen? Sí, la hidrofilia, pero es mucho más rara. El agua transporta el polen. A veces flota en la superficie, como en la vallisneria. Las flores machos se sueltan y flotan como barquitos hasta que chocan con las femeninas, que también flotan. Qué curioso. Incluso la lluvia, la ombrofilia, puede jugar un papel en algunas especies. Las gotas pueden salpicar el polen y llevarlo a la parte femenina o ayudar a que se libere. Vemos que hay una variedad de estrategias enorme. Y todo esto, ¿por qué es tan importante? Hablemos un poco de la coevolución y, claro, del impacto económico. La relación planta-polinizador es uno de los ejemplos más bonitos de coevolución, de cómo dos grupos de seres vivos se han ido moldeando el uno al otro a lo largo de millones de años. ¿Desde cuándo pasa esto? Tenemos fósiles que sugieren que ya había insectos polinizando en la época de los dinosaurios. Pero la gran explosión vino con las plantas con flor, las angiospermas, en el Cretácico. Ahí vemos cómo se diversifican a la vez las flores y los insectos que las polinizan, sobre todo las abejas. La típica relación abeja-flor que todos conocemos. Exacto, es un mutualismo de libro. La flor da comida, néctar, polen, a veces aceites, resinas, y la abeja, al ir a por ella, transporta el polen de una flor a otra sin querer. Hay casos de coevolución súper específicos, abejas en África con patas delanteras larguísimas para llegar al néctar de flores que tienen unos espolones igual de largos, una especie de carrera armamentística floral. Una danza evolutiva fascinante. Y con consecuencias muy prácticas para nosotros, ¿verdad? Sobre todo en la agricultura. Fundamentales. A ver, es verdad que nuestros cultivos básicos, los que más calorías nos dan, trigo, arroz, maíz, soja, o se autopolinizan o dependen del viento. Ajá. Pero una parte enorme de las vitaminas y minerales de nuestra dieta viene de frutas, verduras, frutos secos, legumbres, y esas sí dependen muchísimo de los polinizadores animales, sobre todo de los insectos. ¿Qué porcentaje de cultivos, más o menos? Se calcula que alrededor del 75% de las especies vegetales que cultivamos para comer dependen en alguna medida de los polinizadores. Y claro, esto ha creado toda una industria de gestión de la polinización, ¿no? Claro, en la agricultura moderna, con esos monocultivos enormes, muchas veces no hay suficientes polinizadores silvestres cerca. Así que lo que se hace es alquilar colmenas de abejas de la miel y llevarlas en camiones a donde hacen falta. Lo de los almendros de California que decías al principio. Ese es el caso más bestia, sí. Mueven más de la mitad de las colmenas comerciales de Estados Unidos cada año para eso. Pero se hace también para manzanas, arándanos, melones, calabazas. Es una logística impresionante. ¿Y se usan solo abejas de la miel? Son las más usadas, sí, porque son manejables y generalistas. Pero no son las únicas. Para algunos cultivos se usan otras especies. Por ejemplo, abejorros para los tomates de invernadero. ¿Por qué abejorros para los tomates? Porque los tomates necesitan esa polinización por vibración, la sonication que comentamos antes, y los abejorros son expertos en eso. También se usan abejas solitarias como la abeja cortadora de hojas para polinizar la alfalfa. Entiendo. El valor económico que mencionabas antes entonces es gigantesco. Inmenso, ¿sí? Solo en Estados Unidos se calcula que el valor de los cultivos que dependen de la polinización es de unos 40.000 millones de dólares al año. Y a nivel mundial hablamos de cientos de miles de millones. Y fíjate qué curioso. Para muchos apicultores profesionales en Estados Unidos, hoy en día ganan más dinero alquilando sus abejas para polinizar que vendiendo miel. Vaya cambio de negocio. ¿Hay alguna innovación en este campo? ¿Algo nuevo? Sí, se está investigando y desarrollando, por ejemplo, semioquímicos. Son como señales químicas, olores artificiales, diseñados para atraer a las abejas justo a los cultivos que queremos polinizar o para que trabajen mejor. Usar perfumes para guiar a las abejas, básicamente. Algo así, sí. Para optimizar el proceso. Vale. Y más allá de la comida que nos llevamos a la boca,
¿Cuál es la importancia ecológica general de todo esto? Pues es que es la base de la reproducción de la inmensa mayoría de las plantas con flor, y eso significa que mantiene la diversidad genética de las plantas, permite que se produzcan frutos y semillas que son el alimento de muchísimos otros animales. Vamos, que sustenta la estructura y la estabilidad de casi todos los ecosistemas terrestres. Sin polinizadores, muchos ecosistemas, tal y como los conocemos, simplemente se vendrían abajo. Un pilar básico, sí. Pero que parece que se está tambaleando. Hablemos de los riesgos, de las amenazas, del declive de los polinizadores. Sí, es una de las grandes preocupaciones ambientales ahora mismo. Todos hemos oído hablar del famoso síndrome de colapso de colonias, el CCD, que afectó tanto a las abejas de la miel. Pero el problema es mucho más amplio. Afecta a muchísimos tipos de polinizadores, no solo a las abejas manejadas, también a los silvestres. Y claro, este declive es una amenaza enorme, no solo para la agricultura, sino para la biodiversidad en general. ¿Y cuáles son las causas? Porque no parece que sea una sola cosa, ¿verdad? No, ¿qué va? Es más bien una tormenta perfecta de factores que además interactúan entre ellos. La pérdida y la fragmentación de hábitats es clave. Cada vez hay menos sitios adecuados para ellos por culpa de la agricultura intensiva, las ciudades, la deforestación. Menos flores, menos sitios donde anidar. Exacto. Luego está el tema de los pesticidas, sobre todo algunos como los neonicotinoides, que les afectan al sistema nervioso y las desorientan, las debilitan. Se ha hablado mucho de ellos. Sí. Y también están las enfermedades y los parásitos. El ácaro varroa en las abejas de la miel es un ejemplo terrible. Y a todo esto súmale el cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático aquí? Pues puede causar desajustes. Por ejemplo, que las plantas florezcan antes de que sus polinizadores específicos estén activos, o que cambien las áreas donde viven las plantas y los polinizadores y ya no coincidan en el espacio. Desconexiones. Sí. Y también la monotonía de los grandes monocultivos, que reduce la variedad de comida disponible para los polinizadores a lo largo del año. Y la defaunación, la pérdida general de animales, que también afecta a los que luego dispersan las semillas de los frutos que los polinizadores ayudaron a crear. Es un círculo vicioso. ¿Tenemos ejemplos claros de grupos que lo estén pasando mal? Las abejas melíferas son quizá el caso mejor estudiado, con pérdidas de colonias muy importantes en muchas zonas. Pero también sabemos que muchos abejorros silvestres están en declive, muchas especies de mariposas. Las mariposas son muy sensibles a los cambios ambientales, de hecho se usan como indicadores. Y probablemente muchos otros insectos de los que sabemos menos también estén sufriendo. Y todo esto al final nos afecta directamente en la mesa, en la seguridad alimentaria. Directamente. Como decíamos, 3/4 partes de nuestros cultivos dependen de ellos en alguna medida. Si fallan los polinizadores, no solo peligra la cantidad de comida que podemos producir, sino también la calidad nutricional. ¿Por qué la calidad? Porque muchos micronutrientes esenciales, vitaminas, minerales, se encuentran sobre todo en esas frutas, verduras, frutos secos que dependen de la polinización animal. Una dieta basada solo en cereales polinizados por viento, como el trigo o el arroz, nos dejaría con muchas carencias. Vaya. Y además, la propia industria de la polinización comercial, la de alquiler colmenas, también tiene sus problemas, ¿no? Sí, claro. Las tasas de mortalidad de las colmenas son altísimas en algunos sitios, a veces del 30% anual o incluso más en Estados Unidos. Eso es un coste enorme y un riesgo constante para los apicultores y para los agricultores que dependen de esas abejas. Y hay otro problema añadido, una externalidad negativa, como decimos los economistas. ¿Cuál? Que al concentrar miles y miles de colmenas comerciales en un área pequeña para polinizar, por ejemplo, los almendros, se facilita mucho la transmisión de enfermedades y parásitos. Y no solo entre las colmenas comerciales. Sino que pueden pasar a los polinizadores silvestres de la zona. Exacto. Pueden contagiarlos y ponerlos aún más en peligro. Es un riesgo real. Todo está conectado, desde luego, y eso nos lleva a hablar de las redes planta-polinizador. Efectivamente. Porque en la naturaleza las interacciones no suelen ser de uno a uno. Esta planta solo con este polinizador, ¿no? Forman redes muy complejas. La mayoría de los polinizadores visitan varias especies de plantas diferentes y la mayoría de las plantas son visitadas por varios tipos de polinizadores. Se teje una red de conexiones. ¿Una red? ¿Y cómo es esa red? Pues lo curioso es que mires donde mires, en ecosistemas muy distintos por todo el mundo, estas redes tienden a tener una estructura parecida, una estructura que llamamos anidada. ¿Anidada?
¿Qué significa eso? Imagínate como muñecas rosas. Hay un núcleo de especies que son muy generalistas, plantas muy populares que reciben muchas visitas y polinizadores que visitan muchas flores distintas. Estas especies del núcleo están muy conectadas entre sí. Y luego hay otras especies más especialistas que visitan menos flores o son visitadas por menos polinizadores, y que interactúan sobre todo con esas especies populares del núcleo. Vale, como que los especialistas dependen de los generalistas. Algo así. Y se piensa que esta estructura anidada le da estabilidad a toda la red. Ayuda a minimizar la competencia entre polinizadores y puede facilitar que incluso las especies raras sobrevivan si las condiciones se ponen difíciles. Suena bien, parece un sistema bastante robusto. Robusto, hasta cierto punto. Porque la paradoja es que esa misma interdependencia que le da estabilidad también la hace vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Y se supera un cierto umbral crítico, toda la red puede venirse abajo de golpe. Vaya. Y lo preocupante es que, una vez que ha colapsado, para que se recupere puede que hagan falta condiciones mucho mejores que las que había justo antes del colapso. Hay como un efecto memoria, una histeresis, que hace difícil volver atrás. O sea, una red que aguanta, pero que si cae, cae de golpe, y le cuesta mucho levantarse. Qué delicado equilibrio. Bueno, pues recapitulando un poco, hemos viajado desde el detalle de la fecundación dentro de una flor, hemos visto la increíble variedad de mensajeros del polen, abejas, sí, pero también murciélagos, ratones, hasta crustáceos. Hemos entendido por qué son cruciales para la naturaleza y para nuestra alimentación, y hemos visto también las nubes negras que se ciernen sobre ellos, las amenazas. Sí, ha sido una inmersión en una danza ecológica complejísima y de la que la verdad dependemos por completo. Entonces, ya para cerrar, ¿con qué idea final, con qué reflexión nos quedamos después de este análisis? Pues mira, se me ocurre una, hemos puesto quizás demasiados huevos en la misma cesta, la de la abeja, de la miel. La manejamos, la movemos, dependemos mucho de ella para la agricultura, pero lo que hemos visto hoy es que hay un reparto mucho más amplio, una biodiversidad enorme de polinizadores ahí fuera, haciendo su trabajo en silencio. Abejas silvestres, moscas, escarabajos, mariposas. Toda esa diversidad oculta. Exacto. Y si la clave para un futuro más seguro, tanto agrícola como ecológico, no estuviera tanto en manejar intensivamente una sola especie, sino en entender, valorar y sobre todo proteger activamente toda esa diversidad de colaboradores, quizás ahí, en esa variedad, esté la verdadera resiliencia a largo plazo.